Hola, ¿cómo están? Después de transcurrir un año tan particular e inédito como el que estamos viviendo, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas para el 2021 que se visualizan para los centros de datos, las redes industriales y los entornos empresariales? Bueno, pues para hablar de ello, nos encontramos hoy con Juan Pablo Borray, quien es gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Panduit, quien nos dará una visión del 2021 que tiene su compañía en cuanto a tendencias tecnológicas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Comencemos entonces por el tema de entornos empresariales. ¿Qué podemos esperar respecto a seguridad física y lógica, que es uno de los aspectos más preocupantes y que mayor atención demanda por parte de los responsables de las áreas de TI? Pues efectivamente este es uno de los aspectos que más cuidan las organizaciones actualmente, sobre todo porque al no estar la gente trabajando en los edificios o en las oficinas y utilizar muchos accesos o enlaces de información que en muchos casos no pueden estar no cubiertos adecuadamente, pues hay que tomar precauciones adicionales en todo el tema del manejo de la información, ¿no? Entonces, herramientas informáticas adicionales de seguridad como firewalls, como redes privadas virtuales y todo este tipo de cosas pues son los principales como tendencias que estamos viendo en este momento en cuanto al tema de seguridad, ¿no? Eso en cuanto a seguridad de la información. Un poco seguridad física, pues tiene que ver al estar muchas de las instalaciones solas, pues puede ser también un blanco de ataques o blanco de oportunidad para entrar, para hacer cosas que no se deben, ¿no? Entonces el tema de videovigilancia, controles de acceso y ese tipo de cosas también han tenido un repunte importante por el efecto de la pandemia principalmente. ¿Cómo debería ser la infraestructura a nivel de la industria y qué condiciones debería tener? Si nosotros vamos a una red de un ambiente corporativo, por ejemplo, pues prácticamente que en el edificio hay iluminación, hay control de humedad, hay control de control de partículas, pero si nos vamos para un ambiente industrial, pues en muchas verticales o en muchas industrias eso no lo puedo tener. Entonces no es lo mismo crear una infraestructura para un ambiente empresarial o un ambiente de centro de datos que para la industria. Y ahí lo que hay que tener en consideración es principalmente el ambiente. Todos los elementos que componen esa red, que componen esa infraestructura de la parte industrial, tienen que estar diseñados para soportar esas características de un ambiente que normalmente es un poco más agresivo, ¿no?, que el que nosotros vamos a tener en una empresa, en un edificio comercial o de oficinas. ¿Y qué vislumbra Panduit respecto al desarrollo y uso de la tecnología en la industria específicamente? En la industria lo que está pasando es que hay muchas actividades que fácilmente pueden ser reemplazadas, que hacen las personas y que fácilmente pueden ser reemplazadas. Generalmente lo que está pasando es que esas actividades que son muy repetitivas, en las cuales nosotros podemos, que no es que las personas no la puedan hacer, pero la productividad de las personas, la misma, como te digo, el estado de ánimo, las ganas de ir a su trabajo, las ganas de hacer su trabajo, al hacer siempre lo mismo, pues se disminuye un montón. Si nosotros podemos hacer que esas actividades, incluso que muchas veces están bajo condiciones ambientales como las que hablábamos ahorita, temperatura. Yo no puedo tener en una línea de producción, por ejemplo, un aire acondicionado para tener una temperatura adecuada. Pero si yo puedo cambiar esa rutina y que en vez de una persona, esos trabajos, como digo, que son muy repetitivos, que en vez de una persona lo haga un robot o alguna otra cosa, vamos a tener mejor productividad y vamos a tener muchísimas cosas. Entonces, para eso se están utilizando varios tipos de tecnología, ¿no? La inteligencia artificial,
el machine learning, que es justamente viene de la información que se obtiene con la inteligencia artificial o con el big data o con el internet de las cosas. Entonces es cómo aprendemos a hacer esa tarea, cómo las máquinas aprenden a hacer esas tareas, y la máquina no se va a cansar nunca. Entonces el tema de la productividad va a ser siempre el mismo. Realidad virtual. La realidad virtual es una interfaz que está utilizando también las empresas, que no reemplaza completamente a las personas, pero que sí les da una ayuda extra. Entonces, a través de dispositivos como gafas de realidad virtual y todo este tipo de cosas, y realidad aumentada, lo que estamos viendo es que es mucho más fácil que las personas hagan sus tareas. Entonces pueden hacer las tareas de una forma más adecuada, de una forma más rápida, y básicamente esas son como las tecnologías que nosotros estamos viendo que se están adoptando en el mundo de la industria particularmente. ¿Y cuáles son las tecnologías en las que está enfocándose Panduit a nivel industrial? Desde que la empresa se creó hace ya alrededor de 60 años, una de las características es todo el tema de innovación. Entonces, actualmente el tema de las redes industriales es relativamente nuevo para Panduit, es algo de lo que estamos hablando hace aproximadamente 9 o 10 años, y en lo cual constantemente hemos desarrollado productos. Te hablaba ahorita, por ejemplo, de la parte de los ambientes, ¿no? Entonces, tenemos productos específicamente diseñados para esta parte que están diseñados para este tipo de ambientes, ¿no? Y actualmente estamos trabajando en dos frentes, digamos, estamos trabajando en el desarrollo de una tecnología que se llama Single Pair Ethernet, que Single Pair Ethernet lo que aprovecha es todo el tema de la explosión del Internet de las cosas, y cómo yo puedo obtener información de muchos dispositivos y sensores de una forma muy fácil, ¿no? Entonces, a través de un sensor ubicado en una línea de producción, yo podría tener información relevante sobre lo que está pasando en esa línea de producción. Muchos de estos sensores necesitan ser alimentados y necesitan poder transmitir esa información, ¿no? Entonces, el Single Pair Ethernet lo que hace es que a través de un cable de un solo par, como sería la traducción, yo puedo entregarle a ese dispositivo la alimentación a ese sensor o a ese dispositivo, la alimentación que requiere para funcionar, pero adicionalmente puedo llevar también los datos que está generando. Esto lo podría hacer con un cable de 4 pares normal. Sin embargo, al ser información que no se está generando en muchos casos constantemente, sino que cada determinado tiempo está generando la información, pues no sería necesario utilizar un cable de 4 pares para poder alimentar estos dispositivos. Adicionalmente, el cable de 4 pares tiene una limitación en distancia, y lo que nosotros estamos proponiendo con Single Pair Ethernet es que podamos llevar esa comunicación y esa alimentación de esos dispositivos hasta distancias cercanas a 1 kilómetro, más o menos. Entonces, esa es una de las tecnologías que estamos impulsando actualmente. Ya está aprobado el estándar en los diferentes organismos internacionales que se encargan de hacer estos estándares, y tenemos también establecido que hacia finales del 2020, principios del 2021, estaremos lanzando los primeros productos ya al mercado. Entonces hay que enseñarlos a convivir entre ellos, porque usualmente estaba separado, y el primer paso por ejemplo, para tener un avance, si yo quiero modernizar mi planta, dar el próximo paso, avanzar hacia lo que se llama la industria 4.0, es entender de qué se trata esta convergencia, y que a nivel de las empresas pues se dé, porque si no se da y seguimos manteniendo de formas separadas, es muy probable que los objetivos que me planteo no vayan a surgir o a darse. Y bueno, y uno de los mercados que también nosotros estamos viendo que tiene muchísimo potencial es todo lo que llamamos bodegas inteligentes. Sí, ahí sería todo el tema de distribución, cómo podemos aplicar todas estas tecnologías que hablé anteriormente a la parte de industria particularmente. Entonces, cómo podemos utilizar el Internet de las cosas, ¿no? Que digamos es lo que es la gran manta que cobija todo.
pero se puede aplicar también particularmente a estas bodegas, ¿no? Cómo hacer muchísimo más eficiente el tema de inventarios, por ejemplo, como el tema más rápido, el tema de preparación de pedidos, ubicación de los elementos, el mismo cuidado de los elementos. O sea, un ejemplo sencillo: la temperatura en una bodega no es la misma al nivel del piso que arriba. Y si yo tengo algún tipo de alimento o algo así que pueda verse afectado por eso, pues tengo que empezar a controlar esas variables. Entonces, todos son una cantidad de aspectos que yo voy a encontrar dentro de una bodega que normalmente pues que no se tienen en cuenta, y con este tema de las bodegas inteligentes lo podríamos empezar a mejorar, ¿no? a optimizar, y a que sea mucho más eficiente todo este tema de distribución y de almacenamiento dentro de las empresas. En referencia a los centros de datos, ¿cuál es la visión de Panduit sobre qué hacer con los centros de datos actuales y cómo modernizarlos y conservarlos funcionales? Hoy en día cualquier empresa que posea un centro de datos, que diría yo que es prácticamente o más del 95%, tiene que tomar una decisión sobre los centros de datos. Cuando hay empresas que, por ejemplo, anteriormente no tenían ninguna estrategia de comercio electrónico y ahora lo están pensando porque hace falta para subsistir en el mercado bajo las condiciones actuales, pues obviamente va a tener un centro de datos donde va a tener que almacenar, va a tener que hacer todo el manejo de la información, básicamente, ¿no? Entonces, sea nuevo o sea ya existente, pues este centro de datos va a tener que estar preparado para todo ese aumento de la información. Y hay diferentes estrategias. Yo puedo construir mi centro de datos de cero, como usualmente o hace algunos años se hacía, pero también existen hoy empresas que prestan servicios de centros de datos. Cuando hablamos de centros de datos en la nube, estamos hablando justamente de ese tipo de empresas que prestan ese tipo de servicio. Lo que es usualmente o lo que normalmente estamos viendo hoy en día es que las empresas, hay cierto tipo de información que prefieren mantener ellos porque es, digamos, es su bien más preciado, bases de datos. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de alimentos, pues las recetas de sus productos, ese tipo de cosas es información que yo no quiero compartir con nadie, o más bien que la quiero mantener bajo mi resguardo y no la quiero sacar o llevar a otro lado donde puede perderse o simplemente fugarse la información y tener ahí un problema. Pero hay otras aplicaciones que sí se pueden utilizar por fuera de la nube, por fuera de mi centro de datos, y eso puede traer unos ahorros de dinero significativos. Hablamos de, por ejemplo, aplicaciones de correo electrónico o aplicaciones que no son críticas, ¿no? Entonces, hoy en día la tendencia es como ver esa estrategia híbrida de centros de datos. Una parte la mantengo yo en mi centro de datos propio, el cual tengo que robustecer, el cual tengo que fortalecer en muchos sentidos, en la parte de mayor equipamiento para toda la información que se está generando, redes mucho más rápidas, temas de seguridad como hablábamos también anteriormente para el tema, para proteger la información, y por otro lado pues me despreocupo yo y le dejo la operación de otras aplicaciones a otros que tienen infraestructuras en las cuales se puede confiar y pues, seguramente no voy a tener ningún problema. Entonces esas es como las principales tendencias que estamos viendo en centros de datos actualmente. La seguridad y el monitoreo remoto son y van a ser cruciales en los modelos de trabajo a distancia como los estamos empleando. ¿Qué podemos esperar respecto a ellos? El tema de monitoreo remoto es, dada la contingencia donde en muchos lugares no vamos a tener personal, pero los equipos están ahí, yo tengo que tener alguna forma de monitorear lo que está pasando con esos equipos. Entonces las herramientas de monitoreo remoto, de infraestructura, por ejemplo, lo que ayudan es a detectar errores o posibles, no sé, caídas de la red. Entonces, normalmente si yo tengo a alguien en sitio, pues él se va a dar cuenta que hay algún problema y procede a solucionarlo. Pero si por la contingencia yo no tengo gente trabajando ahí, ¿cómo me voy a dar cuenta? Entonces ahí es donde se vuelve muy relevante todo el tema de las herramientas de monitoreo remoto. Hablemos ahora, si te parece, Juan Pablo, sobre los centros de datos distribuidos y la influencia que tendrán las tecnologías 5G
y el Internet de las cosas? El concepto de centros de datos, digamos, ha cambiado mucho desde los últimos años. El centro de datos anteriormente era el lugar donde se guardaba la información, donde se guardaba y se procesaba la información, ¿sí? Pero eso era cuando era una información, digamos, estática y que se generaba y que no tenía yo que dar algún tipo de procesamiento en tiempo real. Hoy en día, otra vez vuelvo al tema del Internet de las cosas, de tecnologías y aplicaciones nuevas como vehículos autónomos, como servicios de streaming de audio y de video. Yo necesito un procesamiento de la información muy rápido. Y ese procesamiento de la información muy rápido no lo puedo hacer en un centro de datos que está a 5.000 kilómetros del lugar donde se está generando la información. Eso lo que crea es este concepto de los centros de datos de borde o centros de datos edge o distribuidos, tiene bastantes nombres. Lo que hacen es que van a ser muchos, lo que va a pasar es que son muchos, tal vez no en tamaño, del mismo tamaño de un centro de datos tradicional, puede ser mucho más pequeño, pero ese espacio o ese centro de datos va a tener las mismas capacidades de un centro de datos normal. Entonces vamos a tener ahí almacenamiento, vamos a tener ahí procesamiento, obviamente todas las funciones de red. Ahora tenemos que preocuparnos también por la parte de todo lo que son el ambiente para que todo funcione bien. Entonces, respaldo energético, la parte de todo lo que es con la climatización de los equipos, y todo eso está englobado dentro de ese concepto de centros de datos. Una vez más, tal vez no en un tamaño muy grande, pero más pequeño. Y esos centros de datos están ubicados cerca de donde se genera la información. Solamente para dar un ejemplo y que se entienda mejor, si yo estoy queriendo ver una película en algún servicio de streaming y le doy play a la película o le doy reproducir, yo no voy a esperar un minuto a que la película se empiece a reproducir, quiero que la respuesta sea inmediata. Entonces, lo que hace estos centros de datos distribuidos es que están ubicados más cerca de los usuarios, es que van a contener esa película o la música o lo que sea que yo voy a utilizar, para que cuando le dé play, pues los tiempos de respuesta sean menores, ¿no? Entonces, un centro de datos distribuido lo que hace es disminuir la latencia o los tiempos de respuesta entre el usuario y la empresa que tiene la información. Entonces, tecnologías como 5G, que es la quinta generación de la comunicación celular, lo que prometen son velocidades 10 veces mayores a las que tenemos acá, por lo menos, a las que tenemos actualmente, y el procesamiento de la información también en tiempo real. Entonces, 5G es fundamental, por ejemplo, para todo el tema de ciudades inteligentes, ¿no? Del monitoreo. Por ejemplo, lo que te estaba hablando ahorita de la parte de los vehículos autónomos. Todo este sistema de 5G va a ser crucial para que esos vehículos efectivamente puedan tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Entonces, este despliegue de centros de datos distribuidos pues va a ser muy grande. Es una de las áreas de centros de datos que más crece. Se considera que actualmente están creciendo como una tasa más o menos del 30% anual en las diferentes aplicaciones que pueden tener. Finalmente, ¿cuáles son las capacidades que ofrece Panduit para apoyar a las organizaciones en estos tiempos de pandemia? Es una muy buena pregunta y creo que es una de las cosas en las que mejor nos podemos diferenciar de nuestra competencia. Las capacidades de Panduit a nivel local son bastante amplias. Nosotros en México tenemos una planta de manufactura y tenemos una bodega donde tenemos un inventario importante que nos ayuda a suplir las necesidades de todos nuestros clientes. Esto hace que al tener ese inventario local, pues obviamente cuando tenemos que desarrollar algún proyecto no debemos esperar algún tipo de importación o algo, sino que básicamente nos piden el producto y nosotros lo podemos llevar. Entonces esa es una de las cosas que es una ventaja. Otra de las cosas que es importante y la que hemos trabajado recientemente es en tener alianzas estratégicas con otros fabricantes. Esto nos hace que podamos llevar soluciones completas a nuestros clientes. Panduit es solamente una pieza del rompecabezas, digamos. Nosotros solamente trabajamos con una
en una parte de lo que se necesita para desarrollar un proyecto, ya sea de centros de datos o de redes empresariales o de industria. Siempre tenemos que trabajar de la mano con otros fabricantes y, como decía, poder llevar soluciones completas para ellos. Entonces hemos desarrollado este tipo de alianzas con los principales fabricantes en la industria. Podríamos hablar de la alianza ICE, por ejemplo. La alianza ICE es una alianza que tenemos con Cisco, que tenemos con Eaton, que tenemos con Stools, justamente para el tema de centros de datos, donde estamos desarrollando temas de capacitación, donde estamos desarrollando productos, conceptos y muchas cosas que van a ayudar a nuestros canales y a nuestros usuarios a comprender el tema de los centros de datos distribuidos, por ejemplo. Tenemos alianzas con empresas como Axis, por ejemplo, en todo el tema de canales de proyectos y soluciones de seguridad, cómo se complementan las soluciones de Axis con las de Panduit, y así pues hay varias otras, ¿no? Con Rockwell Automation en la parte de industria, ellos obviamente dan toda la parte de lo que sería el proceso de automatización dentro de las empresas, pero adicionalmente pues estamos participando en eventos, haciendo muchísimas cosas en conjunto, porque es muy importante que, una vez más, los usuarios nos vean como una solución completa. Ningún fabricante tiene 100% de las soluciones, entonces es importante hacer estas alianzas para que lo que se gana con estas alianzas es que podemos validar soluciones de diferentes fabricantes y que el usuario tenga la seguridad de que lo que está instalando va a funcionar y es correcto. ¿De qué manera Panduit apoya a las compañías en su proceso de transformación digital? Hablando de transformación digital, para las empresas en general, yo creo que el desarrollo de productos que nosotros mantenemos, el lanzamiento de productos y todos los mensajes que estamos haciendo en las diferentes áreas, es la forma como nosotros podemos ayudar. El tema de la infraestructura muchas veces es el tema menos atractivo dentro de un proyecto de tecnología. Y te voy a decir muy claramente, cuando una empresa se está desarrollando un edificio nuevo, un centro de datos nuevo, muchas veces se preocupa más por las cámaras, o por las aplicaciones, o por muchas cosas, y a la hora de llegar a la infraestructura, pues no le ponen la atención que requiere. La infraestructura es la base de todo el funcionamiento de una red de comunicaciones. Si el cableado, que es el lugar por donde viaja la información, no es el adecuado, nada de lo que tú pongas arriba, si te haya costado millones de pesos o millones de dólares, te va a funcionar adecuadamente. Entonces, esta labor de educación sobre cómo la infraestructura soporta los procesos de transformación digital de esas empresas es algo de lo que nosotros hemos hecho durante los últimos 8 meses y que seguiremos haciendo porque es parte de nuestra labor. Juan Pablo Borray, gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Panduit, muchas gracias por compartirnos esta visión de tu compañía.